Tu primera palabra, Diego. Hola, ¿nos escuchan? Sí, se escucha. Espera, ¿y las notas? Perdón, perdón. Ya, hola, hola. Le voy a poner mi timer. Un segundo, un segundo. No, no, ¿qué hiciste? Ya. Deja. Ya, los puntos de información, sí, por favor, ando prendiendo su cámara o algo que no veo el chat. Ya, tú pones el tiempo, ¿no, Sebastián? Está, Ya, pero no está compartido. ya, voy a empezar en 3, 2, 1, va. Varias cosas en este discurso. Tres puntos de análisis, el primero, el segundo y el tercero. Con respecto al modelo, el modelo va a ser claro. Las personas de 18 a 30 van a tener como que tres veces el voto estándar. Las personas de 30 a 45 van a tener el doble, o sea, van a tener dos veces el voto. Las personas de 45 a 60 van a tener un voto y las personas de 60 más van a tener 0,5 del voto. El modelo es claro. Ya. ¿Qué vamos a aprobar desde el primer gobierno? Vamos a aprobar en primer lugar porque este modelo es intrínsecamente justo y por ende representa muchísimo mejor y es mucho más representativo y democrático para las personas. Pero en segundo lugar, que al margen de esto, vamos a aprobar que esto trae razón, trae beneficios materiales sistemáticos para la población y vamos a ponderar eso, incluso en el caso de que la oposición pruebe que esto no es justo, vamos a aprobar cómo es justificable alterar la democracia para beneficiar a ciertos grupos, como lo que hicieron Mauricio Vergara en la final del TMD 2020 con el gerrymandering, creo que ganó mal esa final, pero bueno, sacó el caso. Así que ya, vayamos con eso. En primer lugar, ¿cómo creemos que funcionan las elecciones? Creemos que en la gran mayoría de casos las elecciones importantes generan impactos en el largo plazo en el desarrollo de los países, ponen en el impacto de la vida de ese tipo de personas. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, en reformas al sistema laboral que hace que el modelo de trabajo o el modelo económico sea diferente durante 20, 30, 40 años, esto impacta en tu vida. Dos, en términos de reformas, por ejemplo, medioambientales que hacen que los procesos y la economía de los países se adapten durante muchos años, o tres, por ejemplo, no sé, en reformas sociales o en reformas de, no sé, que permitan a las personas tener más libertades, por ejemplo. ¿Por qué creemos que esto se desarrolla muchísimo en el largo plazo? Porque uno, en la gran mayoría de casos, los partidos que hacen este tipo de grandes cambios suelen poner un gran capital político respecto a eso y una gran inversión también con respecto a eso. Por ende, creemos que la capacidad de revertir esto en el futuro por algún partido de oposición política es poco rentable justamente por el gran gasto político y económico que se hizo en este tipo de cosas, pero dos, porque muchas veces es insostenible en términos políticos estar revirtiendo grandes cambios que ya surgieron en esos países porque podría generar impactos económicos y sociales muy contraproducentes en términos políticos, por ende creemos que los grandes cambios que hay en los países suelen perdurar, al menos en la gran mayoría. Ahora, ¿por qué creemos que eso es ¿Por qué creemos que el modelo de gobierno es preferible al status quo? Porque noten que el impacto de este tipo de cosas en términos cuantitativos, en términos de tiempo, es significativamente mayor en las personas jóvenes que en las personas adultas. Mientras más mayor eres, menos tiempo te vas a ser afectado por este tipo de cosas. Por ende, creemos que esto es justo en principio. Noten que ninguna persona elige nacer y ninguna persona elige estar gobernado por su propio Estado. La única justificación que tenemos para esto es darle los suficientes derechos a través del voto para revertir esto, pero creemos que dar un voto igualitario a este tipo de personas acaba siendo desproporcional e injusto porque el nivel de tiempo que te estás viendo coercionado por el Estado es significativamente es diferente justamente por la edad que una persona vive. Por ende, creemos que el nivel de reparación a la coerción del Estado debe darse en términos proporcionales y únicamente sea así. Segunda, como intuition pump con respecto a esto. Noten cómo los derechos ya son transaccionales y ya reconocemos distintas capacidades de derechos en la sociedad, como por ejemplo los presos. Si es que las personas reas hicieron algo que dañó a la sociedad y que es justificado que esté en la cárcel, también es justificado reducir la cantidad de derechos que tienen, por ejemplo, no pueden votar o pueden votar en cosas muy particulares o tienen menos capacidad de agencia sobre el desarrollo del Estado justamente porque se considera que los derechos pueden funcionar de forma transaccional. Creemos que lo mismo funciona en este tipo de casos, que son personas que van a verse más afectados en el largo plazo por este tipo de políticas y por ende creemos que es proporcional darle una mayor capacidad de ingerir sobre su vida. No sé si oposición tiene algún punto. Ya. Sí, sí tengo. Si es que es arbitrario la manera en la cual las personas nacen, ¿por qué tampoco es igual de arbitrario ponerle un valor moral a la edad que las personas tienen y por ende valorar más si es que tengo menos años o menos si es que tengo más? A ver, eso suena raro, como eso de que la edad es medio arbitraria. Eso como, no sé, podría... Sí, tengan cuidado, como acabaría en el caso de... No lo digo porque están siendo grabados, pero todos saben de quién hablo. Ya, pero es que
La realidad, Angelo, es que la edad es algo cuantificable. Creemos que tú vivas 40 años hace que objetivamente sufras muchas más cosas de una persona que solo va a vivir 10 años. Por ende, esto es, en el caso raro que pruebes que es arbitrario, que no, porque los números son matemáticos, es menos arbitrario que el modelo actual y ya. Ahora, segundo punto de análisis, los impactos materiales de esto. En primer lugar, creo que esto también acaba impactando en las personas, por ejemplo, de 15, 16, 17 años, que tienen pensamientos similares a las personas de 18, 20, 21, 22, 23, 24, que no tienen y no tienen la capacidad de verse representados en el sistema electoral porque no pueden votar, porque creemos que ya hay un impacto en este tipo de personas, pero dos, noten, el análisis electoral cambia. Creemos que actualmente la mayoría de partidos políticos tienen pocos intereses a centrarse en la gente joven porque son un capital político no tan activo, pero dos, porque creen que sus ideales o sus intereses son menos valiosos. Hay un enfoque mucho más grande hacia la población de 30, 35, 40, 45 años, que son personas que trabajan, que están mucho más asentadas en el sistema. Varias razones, y ya, vamos a ser sencillos en el impacto que vamos a aprobar. Vamos a aprobar el impacto wokista y progresista, que van a haber muchas más votaciones, elecciones a sectores progresistas, que vamos a explicar por qué son buenos. Primero, varias razones de por qué las personas jóvenes suelen ser mucho más progresistas. En primer lugar, están mucho más impactados por movimientos sociales y redes sociales que están tomadas por el progresismo. Dos, porque la academia en sí misma, la academia universitaria está tomada mucho más por pensamientos de izquierda, sobre todo en el siglo XXI. Tres, porque el nivel de preocupaciones que tienen es mucho más amplio. Las personas de 30, 40 años están mucho más centradas en su vida, en su familia, por ende se centran en intereses más individualistas. Las personas jóvenes tienen la capacidad de desprendimiento mayor de pensar en personas vulnerables. Tres, cuatro, perdón, porque son mucho más críticas y son mucho más rebeldes con el sistema, porque aún no tienen esa sensación de hartazgo de que las cosas no pueden cambiar, aún son más idealistas. Quinto, porque tienen mucho más tiempo libre, tienen más capacidad de leer revistas, redes para contrastar pensamiento y tal. Seis, porque tienen más capacidad de contraste y darse cuenta de por qué las razones conservadoras que tienen, por ejemplo, las personas de 40, 50, 60 años en contra, por ejemplo, del matrimonio igualitario están mal, porque no han crecido en ese sistema educativo y en la sociedad que reafirma este tipo de ideas, por donde pueden romper esas cámaras de eco. Sexto, porque tienen preferencias políticas no establecidas, por ende mucho más probable que puedan cambiar y amoldarse a las cosas de la actualidad, mientras que las personas mayores probablemente tienen una preferencia política más establecida que impida apoyar iniciativas progresistas, iniciativas wokistas. Varias razones de por qué son buenas las iniciativas progresistas y wokistas. Uno, porque atienden a poblaciones vulnerables y tienen una lógica de inclusión. Creemos que esto se basa en la lógica de reparación y deuda histórica. La mayoría de políticas públicas y elecciones en los últimos 100 años han negado los derechos de estas personas, le han negado el reconocimiento y los beneficios materiales, económicos, sociales y políticos, por ende creo que hay una deuda y una reparación de inclusión hacia ese tipo de personas. Dos, porque creemos que es menos probable que se gane con populismo barato, porque como ya explicamos, son personas que contrastan mucho más ideas, son personas que están mucho más dispuestas a romper su paradigma político establecido, por ende la capacidad de ganar con populismo básico es mucho más difícil, pero en tercer lugar porque hay un diálogo político mucho más sano que va a ser desarrollado por Mauricio, pero ya queda clara la base porque el wokismo y el progresismo es mejor y por qué esto está bien. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Partimos con la alta de la oposición. Hola, ¿se me escucha bien? Y te escucha bien. Va, inicio en 3, 2, 1. Voy a probar tres cosas en este discurso. Primero, porque esto afecta gravemente el proceso democrático. En segundo lugar, porque bajo un principio de igualdad cada voto debería costar igual que debería costar igual que igual como la persona sea de cualquier condición, sin acceso, con acceso, con más o menos edad. Y en tercer lugar voy a explicar por qué en la comparativa estamos mejor. Antes, aclaración sobre el modelo. No sé si escuché bien, pero el modelo de OG es raro. Es como le vamos a dar de 18 a 30 a la persona como que su voto sea proporcional a 1 y de 30 a 45 que su voto valga 2. No, la moción dice inversamente proporcional a la edad. Eso significa que las personas que más votarán serán las que tienen, las que más poder de voto serán, las que más poder de voto tendrán son las que tienen 18, 19, 20 años, no las que tengan de 30 a 40 años. Eso primero aclaración. Y segundo, respecto a que a este criterio arbitrario que usa el primer gobierno de no, es que las personas que son más jóvenes van a tener que sufrir durante más tiempo
todas las condiciones que tengan que escoger. Este criterio también es excesivamente raro, porque noten cómo esto ignora la intensidad del daño bajo el cual sufren las otras personas. Una persona que tiene 50 años, incluso si se muere a los 55, pero no tiene acceso y no tiene capacidad de entrar, por ejemplo, al sistema de salud o al sistema de seguridad y vive en la calle, evidentemente va a sufrir muchísimo más la intensidad del daño que tiene durante esos 5 años que cualquier otra persona joven que puede trabajar y puede modificar su futuro o podría hacer mil cosas para que le vayan mejor. Ese criterio de primer gobierno de que sufren durante más años es totalmente como es muy raro durante esta ronda. Con eso vamos con el caso. Primero, porque esto afecta gravemente el proceso democrático. En primer lugar, porque creemos que el criterio que tienen los jóvenes usualmente suele ser bajo menos conocimiento que cualquier otra persona que haya vivido más años en el status quo, por dos razones. Primero, porque tienen menos incentivos de aprendizaje, menos incentivos de aprendizaje por todo el proceso hormonal que usualmente suelen estar acompañados los jóvenes en primer lugar, pero en segundo lugar porque los incentivos que tienen para querer informarse son muchísimo menos. ¿Por qué? Porque estoy en una etapa de descubrimiento, quiero saber mil cosas más que me interesan a mí antes que intereses sociales que tienen las personas en primer lugar, pero en segundo lugar porque la capacidad de los jóvenes también es limitada. Noten cómo los jóvenes usualmente no suelen ser escuchados por la sociedad. Esta no es una moción de mundos en las que la narrativa como cambia directamente, eso significa que todavía tienen limitaciones de acceso fuerte, por lo tanto, incluso si tuvieran los incentivos, no tienen la capacidad para poder acceder al conocimiento que usualmente ya tienen las personas con experiencia, que suelen estar entre los 30 y 40 años, que quizás tienen primero incentivos, pero segundo, capacidad de informarse mejor. Segundo, son más influenciables los jóvenes antes que los adultos, y en esto quiero ser súper específico. Noten cómo, si es que nosotros ahora en el lado de gobierno tenemos a los jóvenes eligiendo, es más probable que los gobiernos o los políticos populistas tiendan a cambiar el mensaje. Por lo tanto, es más fácil centrarse y es más fácil al ser central que los jóvenes se planteen las propuestas que evidentemente van a seguir siendo populistas, pero noten cómo los jóvenes son más influenciables, primero porque no tienen la información suficiente, pero en segundo lugar porque es más fácil amarrar su voto porque no han sufrido todas las otras tragedias que han sufrido, por ejemplo, las personas frente a la derecha, frente a la izquierda. Es más probable que una persona que ya haya tenido resentimiento frente a la derecha porque antes le falló, no tienda a volver, no vuelva a caer frente a ante las propuestas populistas de un gobierno, de un político, porque sabe lo que le dejó en el pasado, versus un joven que apenas tiene 18 años, no sabe nada de la vida y cree que evidentemente puede creer en la derecha o en la izquierda. Noten cómo esto hace que evidentemente sean más influenciables. Tercero, no son la mayoría de la sociedad. La mayoría de la sociedad usualmente suele estar compuesta entre personas de 30 años hacia arriba. Esa es la edad promedio. Por lo tanto, en representatividad hay menos representatividad si elegimos que un grupo de jóvenes que está entre 18 y 25 años tiendan a elegir por el resto de la sociedad, porque evidentemente no son la mayoría. Cuarto, creemos que los jóvenes están sumidos a un montón de presión que hace que no puedan tomar las decisiones correctas, incluso aunque quieran hacerlo. Todos los procesos hormonales por los cuales están pasando, incluso si es que ya están en los 18 años, noten cómo tienen el conocimiento, pero sobre todo tienen que estar sumidos a mucha presión porque tienen que elegir carrera universitaria, porque acaban de salir del colegio, porque además ahora tienen que elegir por su país, porque seguramente si es que el gobierno va a decir que ahora van a tener incentivos de informarse, se les va a bombardear de información y creemos que tomar decisiones bajo la presión asumida que van a tener los jóvenes evidentemente van a ser peor. Pero por último, porque creemos que tienen menos incentivos de hacer cosas por el resto, porque en esta edad es justo la edad en la que dice Diego, que seguramente están con este imperativo de querer ser revolucionarios, y creemos que eso lo único que hace es que aumente la percepción que tú quieres conseguir tus intereses, pero no el intereses del resto de personas, porque en esa edad nosotros somos egoístas, porque no tenemos mecanismos de empatía, porque usualmente los jóvenes salen de una edad en la que están sumidos a muchas cosas, y por eso creemos que es peor un mundo y empeora el proceso democrático en el mundo en el que evidentemente las personas son, como todas las decisiones son elegidas por los jóvenes. Segunda idea. ¿Por qué cada voto debe valer igual independientemente de la edad y de las condiciones? La comparativa es clara. En la comparativa nosotros no le damos más ni menos votos a alguien. El voto del adolescente de 16 años que quiere votar puede hacerlo, pero cuesta lo mismo que un voto de una persona que tiene 55 años o de 72 años que igual quiere hacerlo. ¿Por qué creemos que esto es inmoral? Primero, es arbitrario poner un valor material sin saber sus condiciones. Noten que todas las personas luchan de manera interseccional. Una persona sin acceso puede querer políticas públicas para aumentar el acceso a esa persona, y por ejemplo una persona que tiene mucho acceso pueda que quiera, no sé, libertad de empresa para aumentar la cantidad de empleos y que él pueda ganar más. En cualquiera de los dos escenarios, noten cómo están tratando de favorecerse sus propios
propios intereses, pero a nivel macro tienen los mismos chances para conseguir los que ellos quieren. Y esta lucha interseccional importa porque cada persona vale por igual. En un mundo en el que los jóvenes tienen más poder material de elegir lo que ellos quieren, noten cómo estamos asimetrizando los poderes que tienen para poder cambiar las elecciones. Creemos que eso es inmoral en primer plano. Pero en segundo lugar, porque el mensaje cambia drásticamente. Se vuelven ciudadanos de primer y segundo grado, de primera y segunda categoría. Los de primera categoría son los jóvenes y los de segunda categoría son las personas mayores que evidentemente no pueden elegir por ellos porque su voto no valdrá. Esto aleja a los individuos de la política, primero en participación, pero segundo que el gobierno se vuelve menos legítimos con las políticas públicas que va a tomar porque sabrán que no son representados en el poder mayoritario. Pero en tercer lugar, porque tienen menos fiscalización para mejorar las políticas públicas, porque tienen menos participación en los procesos democráticos y porque evidentemente mientras más jóvenes que tienen menos representatividad pero en cantidad son menores, tampoco van a fiscalizar, por ejemplo, políticas públicas que vayan dirigidas a las personas mayores. Eso significa que tenemos políticas públicas que evidentemente están peor del otro lado. ¿Por qué creemos que la comparativa es mejor? Tengo tres razones para... Lo primero es que no como la lucha interseccional, de que nosotros queremos, de que independientemente de la edad, pero todos tengan el mismo chance de conseguir las mismas oportunidades, es muchísimo más justo de manera moral, porque noten cómo no se les niega absolutamente nada. Si lo que dice el primer gobierno están muchísimo más influenciados por las tendencias progresistas y son deseables, tienen el mismo chance de hacerlo a nuestro lado, porque no se les sobreponen, porque si la cultura progresista está haciendo un cambio narrativo, noten cómo tienen el mismo chance de cambiar que las personas mayores de conservar ciertas cosas. Eso no se le prohíbe en nuestro mundo. Segundo, porque hay una fiscalización constante porque tienen incentivos a colectivizarse. En un mundo en el que evidentemente las personas saben que cada voto cuesta, que cada voto vale lo mismo, evidentemente hay incentivos de estar entre varias personas y eso creemos que es muchísimo más moral, orgulloso de oponer. Muchas gracias por ese discurso. Continuamos con el segundo discurso de la Cámara Alta de Gobierno. Hola, déjame bajar mi mano porque no sé por qué carajo estaba su vida. ¿Ahí escuchan bien? Es un calor del demonio. Te escucho un poco Voy a apagar el bajo. ventilador para Ahora que se me sí. escuche. Ahora sí se A escucha. ver, ¿ya? Ok, Ahora sí. ahorita. Ya, ¿qué tengo que? Ah, ya, a ver. No, pues yo ahí voy a estar. Pero déjame ampliar esta huevadita porque veo muy chiquito, aguanto. No, no puedes ampliar esta porquería de ventana. Ya fue, ya, así no va. Ya, ok. Ah, ya, excelente. No te decía tía, decía tío. Bueno, gracias. Ya. Oye, ¿qué estoy? ¿Qué fue esa voz? No, bueno, ya. ¿Qué vas a asustar? Esa no era la voz de Z. Bueno, ya. Ok. Ahí me escuchan, ¿no? ¿De Z? Sí, se escucha bien. Dale, dale. Me asusté. Bueno, ok, ya. Voy a comenzar en 3, 2, 1. Lo primero que voy a hacer es ganar el clash de mejores políticas públicas, explicar por qué es significativamente importante, incluso si tratamos el clash de principios, que igual creo lo estamos ganando, y lo voy a priorizar. El motivo por el cual importan las políticas públicas es porque nuevamente la democracia es transaccional. Eso quiere decir que la gente no elige la democracia porque sea buena en sí misma. La democracia existe y es un impuesto sobre nosotros en la medida en que puede ayudar a todas las personas. Eso implica dos cosas. Uno, que la gente intensamente pueda recibir beneficios. Dos, que estos beneficios sean mejores en el tiempo y sobre todo que la democracia no caiga en sus propios vicios, como por ejemplo el populismo, como por ejemplo la manipulación o todo lo demás, ¿verdad? El principal mecanismo que tiene alta oposición para negar nuestro análisis es las hormonas, un mecanismo un poco extraño. Yo creo que si la gente tiene necesidades hormonales puede hacer muchas cosas que no voy a decir acá porque para menores de edad, pero creo que no es un problema tan grande en varios niveles. Uno, creo que en nuestro lado de la cámara los incentivos cambian, ¿verdad? Creo que constantemente a los jóvenes se les da menos herramientas de información, aún así son mejores, como prueba Diego, como menos herramientas, pero se les da menos porque probablemente creen que no valen la pena. Cuando ahora probablemente saben que ellos son los que deciden el futuro del país y todo lo demás, el incentivo a un montón de agentes para darle más información es enorme, ¿verdad? Los partidos políticos no quieren, por ejemplo, que haya un partido con promesas estúpidas, tiene incentivo para informarlos. Ojo, aunque todos los partidos sean populistas, probablemente otras entidades de opinión, como por ejemplo gremios empresariales, quieren enseñarles sobre economía a través, por ejemplo, no sé, de la escuela, a través de información interna, todo lo demás, para evitar que, por ejemplo, elija un presidente populista tonto. En tercer lugar, probablemente líderes de opinión como la academia de la universidad también probablemente incentiven masivamente justamente la educación cívica y el análisis justamente político-económico para que esta gente pueda tomar una buena decisión. Creo que, ojo, es el legado donde probablemente tú ya adquieres y fijas tu IQ a partir de los 20 años no cambia. En segundo lugar, tienes neuroplasticidad cerebral. Eso quiere decir que tu capacidad de información es mucho mayor cuando eres joven, por lo tanto, probablemente eres mucho más fácil de recordar cosas políticas. En tercer lugar, porque nuevamente, si el análisis de que la gente está preocupada es cierto en oposición, esto es increíblemente peor con la gente más vieja.
Miren, la gente más vieja, uno, tiene una capacidad de preocupaciones mucho mayor. ¿Por qué? Porque tienen que preocuparse de su familia, en el dinero que tienen que regalar para sus hijos, probablemente en la capacidad de recursos que tienen, por ejemplo, para sobrevivir el día a día. Eso quiere decir que su capacidad de interesarse en problemas ajenos es mucho menor. En segundo lugar, hay un desprecio a los problemas ajenos porque creen que están quitándoles cosas. Es decir, cuando yo, o sea, ¿por qué me preocupo, por ejemplo, en el feminismo o en los derechos queer? Siento que eso está quitándole, por ejemplo, recursos o interés a mis problemas, por tanto, soy más egoísta. En tercer lugar, porque tengo mucho menos tiempo y recursos para poder estudiar. La comparativa es alguien joven de la universidad que probablemente tiene tiempo libre para poder informarse. Que ojo, tiene incentivos para informarse, porque la gente es increíblemente más idealista. ¿Por qué los jóvenes toman las calles con Fridays for Future, con Ni Una Menos o todo lo demás? Porque creen que el mundo no está tan mal. Cuando tienes 40 o 50 años, probablemente porque has sido golpeado en la vida por un montón de problemas económicos o políticos, tienes que el gobierno es una porquería y es basura. Eso genera dos problemas. Uno, la apatía política. Se traduce, por ejemplo, en una fiscalización. La gente vieja, además de todo lo que implica Diego, por este mecanismo, es mucho no fiscalizadora con los políticos, pero en segundo lugar, cede su voto más. Como creo que mi voto es menos importante, porque creo que el sistema no va a cambiar, suelo ser mucho menos cuidadoso con mi voto. Entonces, se traduce, por ejemplo, uno, en elegir al candidato de siempre, porque probablemente me han enseñado históricamente a elegir al partido de mi familia. Dos, porque probablemente voy a lo seguro, nuevamente, como soy risk adverse y elimino los riesgos, soy alguien viejo que me tengo mucho miedo y probablemente soy muy desconfiado, voto por la misma persona. O tres, no voto o simplemente no me interesa por quién votar o voto por el que está en los medios, ¿verdad? Esto quiere decir que hay políticos muy fiscalizadores en varios niveles. Uno, probablemente muchas personas están un poco interesadas justamente en seguir la elección o luego de la elección las políticas públicas. Dos, los políticos empiezan a generar programas que están mucho más centrados justamente en su imagen, en la estabilidad y en el orden, sobre todo en demonizar las cosas nuevas. Lo que vemos en status quo, por ejemplo, en el ojo de la ultraderecha es ¿quiénes son los chivos expiatorios, verdad? Los migrantes, la gente joven, las mujeres, la LGTBI más. Por eso nace Bolsonaro o Trump. Empíricamente sabemos que Bolsonaro y Trump fueron elegidos porque un montón de viejos estúpidos votaron por ellos. Eso quiere decir que necesariamente el conservadurismo es más fuerte y se mantiene más en el tiempo. Estos son daños sistemáticos a miles de personas inocentes que con el lado del gobierno no serían escuchadas. ¿Por qué eso pasa en la Cámara? Es muy intuitivo, ¿no? Como son muchos más votos, probablemente ahora los políticos tienen que ganarse votos que antes no podían ganarse. Eso quiere decir varias cosas. Uno, probablemente tienen que generar políticas públicas para el largo plazo y sobre todo preocuparse por cosas más a largo plazo, ¿no? Ahora, por ejemplo, la política medioambiental es más importante que destruir el planeta con petróleo, porque ahora importa la gente que probablemente va a vivir durante ese tiempo. Ahora importa mucho más la comunidad queer y todo lo demás, porque lo que a la gente joven les importa. Nuevamente, ahora tengo que ganarme con más fuerza los votos, porque la gente está más interesada y más crítica, pero en segundo lugar, la gente no está casada con un partido político de turno, eso claramente gana el clash político. Segundo punto importante, intuition pumps. Creo que el motivo por el cual restringimos a los niños el voto, o probablemente el voto en unos países es obligatorio, en otros países probablemente el voto es opcional, es porque el voto no es un ente absoluto en sí mismo. Miren, cualquier criterio moral es arbitrario porque nuevamente mi idea de libertad o de igualdad es muy diferente de la que tiene, por ejemplo, alguien gashánica o alguien, por ejemplo, de China. Lo único que es objetivo es el utilitarismo que es transversal a todo el mundo. Todo el mundo reconoce el dolor y justamente también el placer, pero también creo que numéricamente todos tenemos un lenguaje universal de matemáticas. Noten que a nivel de este criterio es evidentemente más malo lo que hacemos. Dos niveles. Uno, la intensidad de beneficios y perjuicios. Como la gente sufre mucho más tiempo en estudiar la cámara los problemas y probablemente sufre con más intensidad porque nuevamente no pudieron consentir, creo que esta gente merece más atención y por lo tanto es un criterio más justo. Pero el nivel numérico, la mayor cantidad de tiempo que voy a pasar con una política pública hace que yo deba ser más elector. Por ese motivo creo que probablemente una política pública sobre derechos LGTBI y más, debemos escuchar más a la gente queer que a la gente vieja. Bajo el análisis de Javi, debemos escuchar a la gente vieja decidir sobre si las mujeres deben decidir sobre su cuerpo o no. Creo que no quiso apoyar eso Javi en el debate, por lo tanto creo que estás en contra de eso, ¿no? Pero en tercer lugar, es muy importante, noten que nos otro lado de la Cámara, y esto es muy importante, hay gente que no consiente ser parte del sistema político y no puede ser parte por gente de 15 o 12 años, como explica Diego, que exclusivamente en de la Cámara puede ser representada, porque probablemente me interesa mucho más cercano al de mi generación que al viejito. Eso quiere decir que mucha más gente que no tiene agencia y que su agencia es negada arbitrariamente por el Estado, tiene muchas agencias exclusivamente en el mundo del gobierno. Con eso claramente ganamos ese punto. Voy a poner un punto de cámara baja, por favor. No, ok, alta. Pero todo No, eso dale. pasa igual, pero todo eso pasa igualmente en tu mundo, es decir, las personas que más edad tienen van a ser menos representadas y van a ser menos cuidadosas con su voto porque vale significativamente menos. Ya, pero no nos importa, porque es la gente que tiene ideas políticas estúpidas. Exacto, gracias por considerarme. Queremos que la gente esté menos representada. Este es el punto. Tres cosas importantes. Primero, creo que todo el mundo va a ser joven alguna vez. Eso quiere decir que el impacto de la gente no tiene voto es algo que pasa solamente con la primera generación.
todo el mundo a partir de mañana que nace va a estar beneficiado por la política porque tiene una etapa en la que va a tener más votos y eso es más justo lo que hemos explicado. Segundo, aunque nos digan que hay movimientos progres en el lado de la Cámara, tienen que lidiar con que, uno, son mucho más lentos, dos, contra la contraofensiva de movimientos antiprogres que, ojo, mientras más espacio político tengan los viejos, menos los jóvenes, más la gente joven moderada se hace conservadora. Cuando la gente progre en nuestro lado de la Cámara, que es la políticamente más activa, entre más espacios políticos, es más probable que sea atendida. Finalmente, creo que los viejitos igual van a ser atendidos porque probablemente atender a los viejitos es políticamente feo, dejar a un viejito volverse en la calle, te va a quitar los votos. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Continuamos con el segundo discurso de la alta oposición, invitando a Ángel. Hola, ¿me confirmas que se me escucha bien? Se te escucha bien. Bajo mi mano. Ya, dame 10 segundos y empiezo. Ok, voy a prender la cámara porque es por aquí. Esta vez se fue atrás, entonces prendo este. Voy a empezar en 3, 2, 1. Hay dos puntos de choque en este debate, el choque de principios y el choque de consecuencia, aunque capaz del principio es consecuencialista, pero vamos a lidiar con ambas cosas de las políticas y las reformas. 4 capas de refutaciones para el caso de alta de gobierno. 1. El hecho de decir que las personas más jóvenes tienen más, o sea, que deberían hacer los cambios más rápido porque ellos son los que van a sufrir más de eso, ignora el hecho de que ellos tienen la capacidad de seguir cambiando el sistema constantemente. Es decir, sí, probablemente puedan sufrir por más tiempo, pero también tienen más capacidad para seguir ejerciendo presión y más capacidad para seguir cambiando los votos y eso, y las reformas si es que son reformas malas, pero miren que incluso si es que eso no fuera cierto, mira que no hay nada que garantice que no existan cambios, es decir, el mundo de alta de gobierno presupone que solo porque se consiguen unos cambios no se pueden revertir, constantemente estamos viendo que hay gobiernos de democráticos, republicanos, de derecha, de izquierdas que vienen y que salen, lo que hace entender que incluso cuando se puedan conseguir cambios buenos, no hay nada que garantice que consigan cambios malos, que se reviertan a cambios del otro lado. ¿Y por qué? Porque alta de gobierno presupone que todos los jóvenes son woke. Voy a refutar esto por varias capas. Uno, porque esto no siempre es cierto, es decir, sí son woke, pero dentro de espacios y de burbujas muy cerradas. Muy probablemente también hay jóvenes que también son muy de la derecha, ¿cierto? Vean Estados Unidos y el pro republicano que tienen igual dentro de los jóvenes. Pero en segundo, muy probablemente también tienen dentro de religiones y de espacios cerrados o dentro de la familia que va a ser significativamente peor la presión. Porque, ojo, el cambio que se va a conseguir en el status quo se le va a dejar dentro de los hombros de los jóvenes. ¿Qué eso implica? Implica que la familia y la doctrinación que van a tener en términos políticos va a ser significativamente mayor, ¿no es cierto? Porque si es que el análisis de Mao es cierto, es decir, todas las personas como que mayores tienen terribles opiniones políticas, igual quieren seguir como controlando nuestras esferas del poder, van a adoctrinar significativamente más fuerte políticamente a los niños porque reconocen que ellos son los que van a hacer esto. Esto se ve dentro de las escuelas, esto se ve como ahorita, por ejemplo, en Florida, van a tratar de conseguir más cambios para no conseguir la educación LGBT, para que puedan pensar de una cierta manera. Sí, ya lo hacen en el mundo, gracias, Mao, pero probablemente lo van a hacer significativamente más porque reconocen que van a hacer esto significativamente peor. Pero en segundo, esto no reconoce que igual va a haber una fuerte población que igual va a ser de derecha, es decir, convencerles a las personas sobre el trabajo y sobre que ahorita no hay mucho trabajo en el status quo, reconocer que hay personas que les están robando el trabajo cuando la mayoría de jóvenes no tienen empleo, también es una razón legítima para ser derecha y para creer este tipo de ideales, es fuertemente que igual no va a pasar, es decir, no es del todo cierto porque siempre todos los jóvenes van a ser súper woke y súper de extrema izquierda, no hay todo esto. Tercera capa de refutación. Miren que uno, voy a romper con el análisis de que los políticos ahorita no tienen intereses en los jóvenes, porque solo se asume. Uno, hay incentivos fuertes. Miren los 5 mecanismos que Diego les da. Todos esos mecanismos son intereses literalmente en nuestro lado de por qué los jóvenes sí quieren activamente interesarse dentro de la política y porque activamente sí quieren hacerlo. Hay redes sociales, son más centrados en críticas y su rebeldía, porque literalmente quieren sacar más cambios y ayudar a más personas. Literalmente son esos. Pero miren que los políticos literalmente necesitan votos en elecciones más cercanas. Ahorita no ganan políticos como con el 80-20%, sino muchas de las elecciones son del 50-50%. Necesitan a especiales
gentes a personas para en elecciones más cercanas. ¿Quiénes son estas personas? Son personas más jóvenes, ¿no es cierto? Miren cómo en la actualidad hay muchos políticos que están ocupando TikTok, que están ocupando Facebook, que están ocupando Instagram, porque literalmente necesitan más de este apoyo. Pero más allá de eso, porque los políticos quieren crear una comunidad de votantes leales para el futuro. Eso significa que sí, yo quiero mejorar a los jóvenes de ahorita y me quiero enfocar en sus problemas también, porque eso literalmente significa que después de 20, 30, 50 años va a ser una comunidad leal en el futuro y por ende voy a conseguir sus votos y construir esas comunidades. Les importa fuertemente también conseguir esto porque necesitan más votantes y por lo tanto también tienen intereses fuertemente de también hacerlo esto. Pero cuarta reflexión. Miren que esto implica de que hay menos incentivos de marchar, hay menos incentivos de ejercer presión al gobierno y menos incentivos de tomar las vías democráticas cuando yo soy personas de mayores edades. Cuando yo reconozco que si es que soy de la clase obrera o soy de las personas que ya tienen 50 y más años, hay menos incentivos para yo tratar de ejercerle cambio al gobierno porque los políticos no se van a ser enfocados en mí. Aquí es cuando literalmente le quitamos la representación a las personas y las herramientas democráticas que tienen para defender sus derechos, porque literalmente los políticos no se van a enfocar en ellos, sino se van a enfocar más en las personas más jóvenes. Pero en segundo, miren cuál es el análisis. Implica de ponerle demasiada presión a los jóvenes para que literalmente ellos se vean forzados a hacer los cambios y el momento en el cual algo malo pasa, la culpa es de los jóvenes, no es la culpa de toda la población. Creo que aquí es cuando no solo no tienen capacidad de cambio las personas que más lo necesitan, es decir, las personas que pueden tener 40, 50 años y es legítima es legítima el problema que están ejerciendo, pero muy probablemente la culpa se va a los jóvenes y después hay una demonización más fuerte hacia ellos y hay más presión hacia ellos de que tenemos que enseñarles mejor, tenemos que enseñarles esas cosas, es cuando significativamente peor para esa población. Pero último, mira que esto va a aumentar el poder político aumentar el poder político de las comunidades políticas más fuertes. Eso significa que en la actualidad, la manera en la cual tú consigues votos porque cada voto vale igual, lo que significa que si puedes tener votos de una gran población, conseguir de otras poblaciones chiquitas te puede hacer que tú puedas competir contra esa gran población. Cuando un poder político está tratando de cooptar los votos, de los jóvenes, no importa si es que yo coopto los votos del resto de las personas, no me vale por igual, porque estas personas valen 0.5, vale un voto cuando el otro vale 3 votos, eso significa que no hay manera de hacerle contrapeso a la ideología política que gane a los jóvenes, lo que significa que otras ideologías políticas no se ven del todo representadas y como Mao decía, es arbitrario la manera en la cual yo pienso, también es arbitrario la preferencia que yo tengo sobre qué es correcto y sobre lo que no es correcto, lo que significa que menos personas se ven representadas en mi mundo porque literalmente se ven menos y solo están tratando de cooptar a los jóvenes. Baja, te doy un punto. El problema es que los jóvenes se ven como una herramienta para llegar al poder, más no se ven como un mecanismo activo de cambio en el poder. Ese es el engage que creo que no queda claro en el debate de Altas. O sea, es lo mismo, o sea, como el punto es que igual van a tratar de cooptar sus votos dentro del proceso electoral. Segundo, esto es significativamente peor, porque miren que dentro de las poblaciones y los políticos se van a tratar de pelear solo dentro de los jóvenes y qué es lo que más les va a beneficiar. Creo que aquí es cuando las personas en otras comunidades, cuando tienen otras cosas, no se ven representadas. En mi mundo, literalmente, yo quiero los votos de todos y cuando tenemos elecciones muy cercanas, cada voto literalmente cuenta, pero cuando un voto vale 0.3 o 0.5, no cuenta tanto como el voto que vale 3, aquí es cuando ciertas comunidades se ven menos representadas. En esa comparativa es significativamente mejor el nuestro, porque, ok, pueden haber problemas de los jóvenes que mitigué fuertemente, que igual me estoy enfocando en ellos, pero miren que por lo menos en nuestro mundo estamos cooptando las preferencias de todas las personas porque reconocemos que son válidas y a partir de eso cada voto debería valer igual. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Continuamos con la Cámara Baja de Gobierno, invitando a Monse en la extensión. Sí, nada más para verificar que se me escucha y todo bien. Igual los POI sí pueden hacerlos de manera escrita. Yo sí veo el chat, entonces no hay problema. Empiezo mi discurso en 3, 2, uno. A ver, panel, los jóvenes somos capaces de razonar, de generar un pensamiento crítico que ayuda a visibilizar a otros tipos de personas, ¿no? El caso de alta de oposición, es decir, que los jóvenes no tenemos ni pensamiento crítico, ni sabemos diferenciar entre diferentes cosas y somos muy influenciables. Pero incluso si esto fuera cierto, si somos influenciables, entonces se da automáticamente el mecanismo de que entonces, al ser yo influenciable, tengo mayor posibilidad de reconocer otros tipos de violencias, tengo mayor posibilidad de reconocer que a lo mejor a las personas grandes se les están
como se está violentando, ¿no? Tengo problema, como tengo capacidad de reconocer otro tipo de violencias que no necesariamente como me afecten directamente a mí, ¿no? Creo que cuando somos influenciables somos más probables a escuchar a otras personas, ¿no? Entonces, no entiendo cuál es el problema con eso, creo que nunca lo terminan de explicar y creo que ni siquiera es cierto, ¿no? Pero bueno, empecemos con dos argumentos muy importantes. El primero es por qué los jóvenes importan, y es algo que le faltó caracterizar y justamente como argumentar a la alta de gobierno y que creemos que es la clave para diferenciarnos, ¿no? A ver, los jóvenes importan en dos medidas, tanto económica como sociales. Comencemos con la económica. Creo que los jóvenes son importantes en, por ejemplo, dos ejemplos. Número uno, en las pensiones. ¿Cómo funcionan estas pensiones? Las pensiones se basan como en favor del trabajo de los jóvenes, ¿no? Creo que cuando las personas jóvenes se incentivan a trabajar, cuando las personas jóvenes tienen como mayores mecanismos de seguridad social en los trabajos, cuando realmente les gusta trabajar, creo que entonces tenemos un mejor sistema de pensiones, creo que entonces este sistema de pensiones se traspasa a que las personas grandes tienen mejores calidades de vida, tienen mejores como servicios como sociales, por lo tanto las personas como grandes o las personas como que tanto les importa alta de oposición se ven mejor de nuestros lados. Número dos, creo que en la pirámide económica recae fuertemente en las personas jóvenes, porque son las personas que activamente trabajan, son las personas que activamente estaban saliendo a buscar empleo, son las personas que activamente mueven la economía. No es que solo se basen en como las personas jóvenes, pero vemos que la economía, si bien no es totalmente de los jóvenes, creo que tiene una fuerte base en las personas jóvenes, ¿no? Número dos, como ya les dimos como algunos ejemplos de lo económico, número dos, sociales. Eso socialmente importan porque son personas que a lo mejor cuidan de sus padres cuando ya están grandes, ¿no? Son personas que a lo mejor visitan a sus abuelos. Creo que estos impactos son más íntimos, creo que estos impactos son más sociales, pero siguen siendo igual de relevantes en la sociedad, no tanto como lo económico, ¿no? Número tres, como son personas que genuinamente contribuyen más a la sociedad, probablemente cómo estas personas están como a lo mejor estudiando, cómo están haciendo su servicio social, probablemente sean más incentivadas a hacer trabajos de comunidad, pero que incluso pueden hacer trabajos de caridad porque justamente tienen un interés genuino en apoyar como a la comunidad, ¿no? Entonces, a entendimiento de que genuinamente mantienen el sistema y gracias a ellos de cierta manera funciona el sistema tanto para ellas como para las personas grandes y las personas que a lo mejor pierden cierta visibilidad cuando se reinvierte el poder de los votos. Creo que incluso se ven mejor de nuestros lados. ¿Por qué? Porque entonces, si los jóvenes están bien de nuestro lado de la casa, esto se tiene un impacto directo en el bienestar de las otras personas. Cuando los jóvenes, que son, como ya les explicamos, las personas bases de la pirámide económica, como son las personas que apoyan como justamente el sistema de pensiones, creo que cuando apoyan a cuidar de sus padres, creo que cuando tienen mayor trabajo de caridad, creo que cuando ellos están bien, se traspasa literalmente a que las personas mayores, a que las personas adultas tengan una mejor calidad de vida, que es como el impacto o lo que más les importa a alta de oposición, ¿no? Como esto es importante para entonces desbloquear los impactos que nos trae la alta de gobierno, cómo es necesario tener esta explicación de por qué importan los jóvenes, por qué son una parte muy importante de la sociedad y por qué genuinamente constituyen la base del sistema, para entonces entender por qué impacta tanto que estas personas jóvenes sean las que son tomadas en cuenta, ¿no? Número dos, los jóvenes y justamente son una población vulnerable. A ver, en alta de gobierno, digo, en alta de oposición nos dicen como que los jóvenes tienen como este incentivo como a participar en la política. Si bien esto es cierto, tener el incentivo a participar en la política no es directamente poder incidir en la política. Creo que había que explicar cómo es que los jóvenes si ya tienen como el incentivo, genuinamente como sus intenciones se ven reflejadas en la política, porque ya te lo decía Esteban, los jóvenes son un mecanismo para poder ganar las elecciones, más no son un mecanismo para poder seguir como los planes que tienen los gobiernos en cada cierto tiempo, ¿no? Pero entonces los jóvenes sufren problemas creados que ya están antes. El problema con estos problemas que ya están creados antes es que son más agudizados, es decir, la violencia se exacerbó, es decir, la hambruna se exacerbó, el calentamiento se exacerbó y aparte de esto ya tienen un sentimiento de urgencia, ya tienen un factor de urgencia que hace que estos problemas sean mucho más necesarios de resolver en poco tiempo, ¿no? Entonces, oye, son ellas quienes basan su vida en poder resolver estos problemas, porque si no, literalmente no pueden vivir una vida digna como lo hicieron las personas que tienen 60 años y que lo hicieron cuando ellos eran jóvenes, ¿no? Creo que cuando se les da mayor peso a su voto, les damos más esperanza. Pero a ver, ¿cómo intentamos esta esperanza o cómo es que se le da más esperanza? ¿De dónde viene esta esperanza? Creo que se materializa, o bueno, cuando se
¿Cuándo se materializa la validación? Es decir, cuando el gobierno me da como esta capacidad de escuchar mi voto, cuando le da más peso a mi voto, y es cuando yo me siento realmente escuchado, es cuando yo realmente siento que mi opinión se valida y es cuando realmente se velan por mis intereses. Justo cuando soy un grupo vulnerado como lo son los jóvenes, creo que mi opinión no tiene demasiada incidencia como en el sistema político, por lo tanto, cuando el peso ya recae como en mi opinión, es más probable que entonces yo me sienta validado, es entonces probable que los jóvenes se sientan, número uno, escuchados, número dos, validados y número tres, como genuinamente incentivados a generar cambio, porque justamente siendo este un grupo vulnerable, creo que genera muchísima más esperanza cuando yo entiendo que el gobierno ya tiene como esta iniciativa de genuinamente creer en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, cuando genuinamente mis intereses se ven como plasmados en... Pero antes un voy porque ya se me acaba el tiempo. Sí, a mí me gustaría que me explicaras, bueno, en esencia general, por qué las personas mayores, los ancianos, valen menos que los jóvenes. No estamos diciendo que valgan menos, creo que incluso ya te explicamos cómo es que se ven mejor de nuestro lado de la casa, creo que si valieran menos, literalmente no nos importaría como su bienestar, creo que ya te explicamos cómo su bienestar incluso se ve mejor de nuestro lado de la casa. Pero número dos, ¿cómo esto impacta genuinamente lo que les decía como de la esperanza? Porque generamos una narrativa de empoderamiento a los jóvenes, porque cuando yo me siento escuchado, es cuando entonces yo me incentivo a buscar y a conseguir como factores de cambio, es cuando yo realmente tengo el incentivo de generar políticas públicas que no solo velen por mis intereses, sino también por el de las personas, de las personas más grandes, porque ya les expliqué cómo es que funciona el sistema económico y el sistema social. Creo que incluso tengo más posibilidad de estar abierto a escuchar cómo viven las personas más viejas. Creo que como incluso tengo mayor posibilidad de ser más empático con las necesidades de otras personas, porque justo soy más joven y porque justo puedo ser más moldeable y puedo adaptarme a ciertas cosas, ¿no? Entonces, ya les explicamos cómo es probable que en uno, bueno, ya les explicamos por qué es importante que las personas jóvenes como sean el foco de atención, que es lo que nunca hizo como alta de gobierno y creemos que les faltó y es la manera en que extendemos y ganamos este debate. Y número dos, cómo es que se genera una narrativa de empoderamiento que al final puede generar como políticas públicas más importantes a través como de entender cómo es que se le da mayor visibilidad a las opiniones de la gente joven. Muy feliz de proponer esta moción. Muchas gracias por ese discurso. Solo hay una cuestión, es que Brenda se siente un poquito mal, entonces se va a tener que retirar. Quería saber si es que hay otro panelista podría ayudarme llevando el tiempo a partir de este discurso. Ah, o sea, tú no estás llevando el tiempo. ¿Quién está llevando el tiempo? Está llegando Brenda, pero ya no va a estar, entonces quería saber. O Yo sea, lo ¿quién se puedo fue la llevar. voz? Ah, Dame ya. nada más un segundo mientras seteo el Gracias. timer. No, pero el comentario era para Diego. Entonces, ¿alguien podría, por favor? David. Ah, sí, justo te dije Samuel. que nada más me dieras un segundo mientras seteaba el cronómetro. Ah, ya, listo, lo va a llevar Valkyria. Ya, perfecto. No te preocupes. Ya me había escrito. Sí, no te preocupes, Brenda, está bien, descansa. Valkyria, me dices cuando puedas compartir pantalla o lo vas a ir en el chat. Sí, sí, dame un toque. ¿Me puedes pasar para compartir pantalla o ya? Así sí puedo. Ya se puede. Ya, dime si se ve. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Entonces ahora sí Va. invitamos a baja de oposición. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. A ver, honestamente, bueno, ya no importa, pero yo no consentía grabación, pero yo creí que era en el momento que me tocaba el discurso, pero como ya se dijo, pues, por práctica, así que espero A no ver, solo cagarla. para dejar claro, ¿prefieres que lo pause ahora o no? Está bien, vamos a hacerlo. Hay que salir de la zona de confort, está bien. Entonces, empiezo mi discurso en 3, 2, 1.
La pregunta para empezar el discurso, ¿por qué mañana será bonito? Desde Baja de Oposición creemos que actualmente los jóvenes están súper incentivados a involucrarse en política, tanto por la globalización y la interconexión que invitan las redes sociales, los voluntariados, espacios como los campeonatos de debate, las sociedades dentro de las universidades. Existen un montón de incentivos que permiten que los jóvenes puedan criticar y expresar sus ideas y enviar mensajes, mensajes sobre inconformidad, mensajes de apoyo, pero sobre todo mensajes sobre las necesidades particulares para que los gobiernos hagan algo. Creemos que no se necesita que tú, el partido que tú apoyes o la ideología que tú apoyes gane para tú poder enviar un mensaje con un voto. Creo que constantemente los partidos o los gobiernos tienen incentivos para analizar las estadísticas sobre la población que vota, pero sobre todo sobre qué factores hacen que una persona vote o esté de acuerdo con una medida. Desde Baja de Oposición creemos que es reduccionista y estigmatizante ver cómo hay una fecha de caducidad en el nivel de qué tanto le sirve a una persona a la sociedad. Y creemos que el devaluar el voto, que es básicamente lo que proponen gobiernos, definitivamente es algo que reduce a las necesidades de las personas de la tercera edad, o especialmente estas personas que son mucho más ancianas. Creemos que entonces, partiendo de esta parte de los objetivos, hay algo muy importante, y es que los jóvenes no es que importen más. Los jóvenes en la actualidad, pues ya les explicaba que tienen poderes de trabajo, tienen el poder de ser contratados. Actualmente en el status quo existen un montón de narrativas que estigmatizan la cantidad de edad que debes tener, la cantidad récord en la que tú tienes que graduarte y obtener una cantidad suntuosa de títulos para tú poder ser útil para el mercado laboral. Pero creemos que entonces cuando tú estigmatizas el hecho de que un voto de un joven vale mucho más, no es simplemente lo que te decía mi alta, que ahora valen más los votos de ellos y que tienen mucha más presión, sino que el foco de atención a la hora de ver el mensaje que manda el voto se va a excluir o se va a priorizar el criterio de un joven y se va a devaluar el criterio de una persona mayor. Pero ¿cuál es el problema en el statu quo? Y creo que es algo que rompe directamente con los gobiernos. Es el hecho de que en la realidad no hay muchos incentivos en el status quo para poder ayudar a las personas de la tercera edad. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque normalmente son personas que se enferman, son personas que enfrentan muchas problemáticas, constantemente hay narrativas que discriminan a estas personas porque, entre comillas, no son útiles. Entonces, si hacemos lo que dicen ambos gobiernos, simplemente les estamos dando la razón a esas narrativas y quitándoles valor a el mensaje que pueden expresar estas personas a la hora de expresar su voto. Queremos que los votos representan las necesidades de las personas. Entonces, cuando les quitamos valor al voto de estas personas, evidentemente estamos reduciendo la calidad de su mensaje y evidentemente les estamos desincentivando a incluirse en los procesos democráticos. Dense cuenta como muchas veces el hecho de que mi voto ahora vale mucho menos, pues entonces, o sea, si antes yo entendía que porque yo tenía un voto normal valía mucho menos, ahora que yo sigo teniendo problemáticas y no me están resolviendo, ¿qué incentivos tienen los partidos para poder crear políticas que ayuden a estas personas a tener descensos dignos? Creemos que entonces lo que está pasando es que existe un vuelco a una tendencia cortoplacista de que como yo valgo más ahora, estoy en la golden age, valgo oro ahora, mi voto vale 3, pero cuando yo sea mayor, mi voto no valdrá. Entonces, ¿qué incentivos tienen en el mundo de gobierno para ellos poder canalizar este valor a largo plazo? Creo que entonces los jóvenes no estarían pensando en el largo plazo porque probablemente las necesidades de estas personas se estarían perdiendo. Mira, yo voy a tratar de que todas las ideas por las que yo vaya a votar me vayan a beneficiar mientras yo tenga la edad de poder cambiar en caso de que sale mal. Entonces quiere decir que las personas que están al final del pináculo evidentemente no tendrían tanto poder de cambio porque su voto vale menos. Eso quiere decir que si hay medidas que de por sí no les beneficien a ellos, obviamente el voto per se no es que va a ser un gran cambio, pero sí permite que se pueda expresar como una de las únicas vías que tienen estas personas porque están relegadas competitivamente, están relegadas laboralmente, están relegadas a nivel social. Entonces creo que el voto es una de las pocas alternativas que tienen las personas mayores que, valiéndose de su expertise y de lo que han vivido, puedan contrastar. En mi lado de la casa creemos que entonces existe un súper incentivo para nosotros seguir manteniendo una paridad estratégica entre el contraste por edades, porque ahora las personas pueden seguir votando, pero sobre todo existe este contraste de que puedo ver cómo están pensando estas personas que tienen el incentivo de que al menos su voto todavía sigue valiendo. Punto a la alta, rápido, por favor. Justo porque sé que mi voto va a valer menos luego, pienso más en el largo plazo y pienso, por ejemplo, en reforma ambiental o todo lo demás. Creo que eso concede justamente lo que dice el largo plazo.
No, creo que entonces, ¿por qué me interesaría votar a largo plazo cuando yo sé que yo voy a valer menos en el largo plazo? Yo tengo que enfocarme en lo que vale ahora que yo soy joven. Entonces, estamos hablando de que, mira, en general en gobierno, especialmente la parte de abajo, me decían que era como, o sea, yo creo que es mucho más fácil tú alcanzar la dignidad. Date cuenta, o sea, piénsalo. La mayoría de personas, en general, cuando son jóvenes, tienen mayor capacidad de agencia personal a la hora de tomar decisiones. Aunque sean más inmaduras, tienen más facilidad de poder cambiar y escalar en la sociedad. Pero una persona que se encuentra, en este caso, en la tercera edad, es mucho más difícil que pueda cambiar esa narrativa, de que pueda expresarse a través de redes sociales o hacer denuncias. Es mucho más probable que estas personas critiquen el gobierno y hagan un voto de la forma que sea, si sea a favor, sea en contra, que el hecho de que ellos puedan votar puede permitir que estas personas puedan sentir que su mensaje esté escuchado. Es meramente el hecho de que estas personas puedan sentirse valoradas y sentirse que son parte de la sociedad. Creemos que entonces, a la hora de nosotros evaluar la comparativa, vemos que más que una instrumentalización de quiénes importan más a la hora de ver cómo funciona la toma de decisiones políticas, estamos viendo en realidad que el valor del voto es un valor representativo de la vida en la sociedad y que todas las personas somos ente político. Entonces queremos que entonces cuando vemos que este valor ahora se está perdiendo, vemos que no tomamos en cuenta que los jóvenes envejecen, que existe una devaluación de la persona, pero sobre todo que se está reduciendo el valor de los seres humanos. Esto quiere decir entonces que existen muchas narrativas mucho más fuertes para que los jóvenes no solamente se vean tomados a tener que tomar una decisión a la fuerza y tener que tomar, o sea, que polarizarse y decidir rápido, sino el hecho de que es probable que esas decisiones no sean las mejores porque estamos sobrecargando la capacidad que tiene un joven de poder procesar su información. Entonces estamos diciendo que los jóvenes ahora son instrumentos de tomar decisiones en el mundo del gobierno y no personas que tengan la oportunidad de poder tener el tiempo para ir madurando esas ideas y de que su voto siga valiendo lo mismo. Me voy a apresurar porque ahora mi voto valdrá menos. Entonces eso quiere decir que si no tomo la decisión ahora, mañana no va a valer lo mismo probablemente. Entonces, al final, lo que estaría pasando es que en el status quo ya no habría pues esta cuestión, esta priorización de cómo estas personas valen más. Creemos que preferimos nuestro lado orgulloso de oponer. Muchas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a Látigo de Gobierno. Esteban, a tu primera palabra. Gracias. Un segundo, por favor. Ajá, ajá. Ok, Tu primera palabra. sí, sí, perdón. Eh, ok, va. Empiezo en 3, 2, 1. Para explicar por qué Man se gana este debate, voy a ir cámara por cámara explicando los principales puntos que se dan en el debate. Creo que si lo resumimos de una forma simplista, este debate se basa en dos puntos. Uno, los jóvenes son pendejos o no, y dos, donde tenemos un mayor empoderamiento. Creo que para empezar esto hay que tomar en cuenta qué explica Monse y por qué es que esto es suficiente para ganarle a Alta de gobierno. Creo que el problema de Alta se ve en una comparativa muy sencilla y es, creo que justo se basa en esta comparativa de qué tanto saben los jóvenes. Los jóvenes son buenos tomando decisiones, los jóvenes son malos tomando decisiones, etcétera. Y sobre todo, el principal estandarte que existe, como por ejemplo la comparativa de oposiciones, es explicar que hay una falta de representación hacia las personas grandes. ¿Cómo Monse entra en este debate y por qué es la mejor respondiendo esta premisa principalmente? Creo que esto se ve bajo dos criterios. Lo primero, miren cómo en principio las personas jóvenes se ven extremadamente sistematizadas a, por ejemplo, no tomar decisiones. Esto se ve en que, por ejemplo, se ven en un espacio de vulnerabilidad donde, por ejemplo, tienen que cumplir con ciertas expectativas sociales, comprar una casa, formar una familia, aparte como tienen como ciertos estigmas de que no son buenos tomando decisiones. Esto se ve en que, por ejemplo, tienen menos incentivos a participar de una forma importante en la política, pero segundo, aunque tengan menos incentivos, es difícil para ellos porque tienen mucho que perder, porque aún tienen que entrar en un mercado laboral, porque tienen que hacer muchas cosas que la vida en sí mismo exige. Entonces, esto hace que, por ejemplo, los jóvenes en muchas
ocasiones se hayan visto sistemáticamente alienadas, porque uno, como creen que esperan que las personas a grandes sigan resolviendo los problemas, pero segundo, que literalmente ellos no tiene tanta importancia porque literalmente hay una narrativa que les exige que no son importantes. Entonces, ¿por qué creemos que esto es importante y por qué creemos que el análisis de Monse lo completa bastante? Creo que uno, esto explica necesariamente cómo las personas jóvenes tienen pocos incentivos en el lado de oposición a ser parte sistemática de este problema. Pero segundo, miren cómo la representación se mide en términos de a quién generamos este cambio. O sea, si yo tengo unas políticas públicas que son efectivas en medidas de apoyar a la gente, esto hace que, por ejemplo, tengo representación. Si la representación únicamente se ve en un grupo mayoritario que únicamente se ve beneficiado para la población, no tengo representación. ¿Por qué creo que esto es importante tomar en cuenta? Creo que es importante tomar en cuenta el papel de los jóvenes y la única persona que se toma el tiempo de cómo tomar esta decisión es Monse. ¿Por qué creemos que esto es significativamente importante? Miren cómo los jóvenes son un país estandarte dentro de la población. Eso se ve, por ejemplo, que son la pirámide laboral, son las personas que tienen más poder de injerencia, son las personas que tienen mucho mayor poder en el mercado, que apenas están empezando y, por ejemplo, son las personas que literalmente sostienen los mercados de pensiones que trabajan a los viejos. ¿Cómo se ve y por qué esto es importante? Creo que esto se ve en que, por ejemplo, las personas jóvenes tienen incentivos a, por ejemplo, participar significativamente en medida de generar cambios a su población. ¿Por qué? Varios mecanismos. Uno, porque literalmente son personas que tienen un incentivo a, por ejemplo, ver a las personas. O sea, tienen un deber social con las personas que ya estaban arriba, por ejemplo, sus padres, sus abuelos, etcétera, en medida de que ahora tienen incentivos a, por ejemplo, generarles un mayor apoyo en el largo plazo. Pero segundo, porque literalmente son personas que tienen que tomarlo en cuenta. O sea, los jóvenes literalmente tienen que pagar por los platos rotos que siguen en el futuro. Los jóvenes tienen que resolver los grandes problemas sociales porque literalmente si no los resuelven los joden a ellos. Esto se ve en que, por ejemplo, los jóvenes tienen una gran participación y necesitan tener esta gran participación. Eso se ve en que, por ejemplo, decisiones que tomen los jóvenes son decisiones buenas que pueden aprovechar a la gran población, lo que hace que, por ejemplo, que en la materialidad tengamos cambios mucho más positivos porque literalmente estamos generando una cadena de cambio en medida que le generamos un mayor apoyo. Ahora, ¿por qué creemos que el material de esperanza que, por ejemplo, se explica en Monse es significativamente importante en la comparativa de gobierno? Primero, por términos de calidad. Miren cómo es que es importante tomar en cuenta cómo se autovaloran los jóvenes. O sea, creo que los jóvenes se ven significativamente incentivados porque les dice Monse. O sea, cuando literalmente tienes más votos, cuando las personas te toman más en cuenta, cuando, por ejemplo, tienes un mayor poder, ahora tienes un mayor poder, por ejemplo, para sentirte mayor informado, para, por ejemplo, sentir que tu voto vale. ¿Por qué creemos que esto genera un mayor cambio en comparativa con nuestra bancada? Primero, porque en términos de calidad, o sea, creo que esto pone una mayor perspectiva en medida de que ahora tú sientes que tienes un mayor poder en comparativa. O sea, por ejemplo, si antes te decían, no puedes hacerlo porque literalmente eres una persona ilusa, ahora te dan con el poder de que tienes que hacerlo, porque eso genera un mejor cambio. Uno, en términos de como deber. Creo que en medida de que ahora tienes que el deber de, por ejemplo, generar los cambios hace que, por ejemplo, tienes que ser una persona significativamente más informada, lo que se ven que, por ejemplo, tienes incentivos a generar cambios. Pero segundo, literalmente creo que se ve en la parte del huérfano. Miren cómo es que los jóvenes han sido fuertemente alienados y, por ejemplo, depender de las decisiones que tomen los gobiernos. Esto cómo se ve en que literalmente los gobiernos siguen tomando las mismas decisiones porque siguen gobernados por las mismas personas, por las personas que como tienen el estandarte de arriba, por las personas que tienen las mismas ideas políticas, por los mismos mecanismos, sociedades, etcétera. Entonces, esto ha sido que las personas se vean significativamente alienadas a, por ejemplo, no tomar decisiones. Cuando generalmente le generas un incentivo, eso hace que, por ejemplo, tengan incentivo a empoderarse y sentirse mucho más involucrados con la política. Eso hace que, por ejemplo, ahora tengan mayores mecanismos de esperanza, pero segundo, que, por ejemplo, genere una mayor representación. ¿Qué les he explicado hasta el momento? Uno, cómo hay una mayor representación en medida de que los jóvenes tienen una mayor participación. Esto se ven, por ejemplo, razones sistemáticas, por ejemplo, la importancia que tienen los jóvenes en la parte social, pero segundo, cómo tienen un mayor empoderamiento. Ahora, vamos a hacer el engage con ambas oposiciones y explicar por qué creemos que en la comparativa son significativamente mejores. Miren, y vamos con el primero, con el punto de baja de oposición. Miren, baja de oposición exige como la parte de representatividad, donde las personas como, todas las personas como que tienen esta idea bonita de que todas las personas tenemos que tener el mismo punto de representación. Creo que hay varias fallas en este análisis. La primera es, no entiendo por qué las personas que, por ejemplo, son grandes tienen mayores incentivos a generar representación. Esto se ve bajo las razones sistemáticas. Uno, tiempo. Miren cómo las personas grandes literalmente se ven forzadas a entrar en un sistema que ya han estado. Por ejemplo, ya tienen que trabajar, tienen familia, etcétera, lo que hace que, por ejemplo, no tengan tanto tiempo para seguir trabajando. Dos, esfuerzos. Literalmente prefieren, creo que, pasar tiempo con sus hijos que sobre todo estar en marchas exigiendo los derechos laborales, etcétera. Tercero, porque literalmente creo que ya están acostumbrados. Las personas grandes ya literalmente tienen un incentivo a, por ejemplo, participar constantemente de la política, lo que hace que, por ejemplo, no tienen incentivos porque literalmente ya están acostumbrados bajo razones sistemáticas de que literalmente han vivido toda su vida. Eso se ven que, uno, tienen pocos incentivos a generar un cambio o que ese cambio se va materializado porque literalmente no tienen incentivos a tener un alto grado de fiscalización. Entonces se ven que, por ejemplo, no buscan mecanismos de cambio, por ejemplo, que
pueden tener los jóvenes, por ejemplo, como ir marchas, etcétera, porque literalmente ya tienen pocos incentivos a hacerlo. Pero segundo, aunque así fuera, creemos que es mucho más importante nuestro actor que el actor que se presenta en la oposición. Miren cómo en la oposición, por ejemplo, se basa en defender gran parte de las personas grandes. Porque aún en el peor escenario donde, por ejemplo, no les diéramos representatividad, creemos que es mucho mejor de nuestro lado. Creemos que por el backlash que se genera. Miren cómo es que las personas, por ejemplo, jóvenes, tienen que sufrir con grandes problemáticas. O sea, por ejemplo, es mucho más difícil como tener que entrar en el lavado de mercado, es mucho más difícil, por ejemplo, tener que trabajar cuando no tienes no tienes el know-how. Creemos que justo estas personas nos ponen en una posición de vulnerabilidad. O sea, los cambios que les generemos, los impactos que les generemos, les benefician la materialidad porque ahora tienen mayor oportunidad de cambio. Pero segundo, porque son las personas que tienen mayor oportunidad de cambio. Miren cómo los jóvenes literalmente no han vivido con la idea como clásica de la vida, lo que hace que, por ejemplo, sean mucho más redes a fiscalización. Porque tenemos una mayor representatividad, pero segundo, porque tenemos un mayor empoderamiento dentro de un grupo vulnerable. Muy feliz de proponer esta moción. Muchas gracias por ese discurso. Continuamos con este debate y ya lo finalizamos con el látigo de oposición. Ashley, a tu primera palabra. Ok, de un momento, voy a poner mi cronómetro también. Ok, entonces empiezo en 3, 2, 1. Desde bajo oposición no decimos que los jóvenes Espera, Ashley, ¿Qué pasa? el tiempo falta, si puede, Sorry, si tu primera palabra de nuevo. Espera, ahí está, ahora sí. Está bien. Ok. Entonces, empiezo en 3, 2, 1. Desde bajo posición no decimos que los jóvenes absolutamente no tengan ningún estigma y como que vivan súper bien. Básicamente lo que decimos es que las personas ancianas sufren más estigma, y no solamente más estigma, sino que las capacidades que tienen para lidiar con los estigmas son mucho merecidas, por lo cual ese es el actor más importante. ¿Cómo vamos a ganar este debate? Vamos a ganar los puntos. Primero, con el punto de porque esto es mejor en principio. Segundo, porque existen mayores beneficios exclusivos, prácticos, desde nuestro lado de la cara. ¿Por qué esto es mejor en principios? Hasta el gobierno, básicamente, como que en el punto de principio lo que dijo, mira, esto es importante porque lo que sucede es que básicamente esto es básicamente como que hay democracia, entonces como que la democracia es importante en tanto ayuda a todas las personas, pero segundo, también da una explicación de que esto era más importante porque literalmente como que le iba a afectar más a largo plazo, por lo cual entonces era más importante priorizar esto. ¿Cómo lidiamos desde baja oposición con estas respuestas? Primero, con el punto de que la democracia ayuda con el punto de la democracia. Creo que la democracia es importante, en tanto la democracia literalmente lo que hace es tomar en cuenta a la mayoría de la población, sin dejar, por ejemplo, de lado a las personas de las minorías. Creo que literalmente como que se basaban en que las personas de las minorías sean súper importantes y que debían ser escuchadas, por lo cual ese punto como que queda súper claro. ¿Qué le decimos desde baja de oposición? Lo que le decimos es que las capacidades que las personas ancianas tienen de ser escuchadas precisamente son muy reducidas. ¿Por qué? Porque son tratados en la sociedad, primero, son tratados como con estigmas de tú eres mayor, entonces en una sociedad como altamente capitalista, donde tú dependes literalmente como de tu producción, entonces te ves reducido. Segundo, se ve literalmente como llevándote a asilos y dejándote como de lado muchas ocasiones, porque se te ve como que tú no eres un ente importante, como que literalmente tú viviste toda tu vida, y por lógicas literalmente dichas por alta del gobierno, de que ya tú viviste lo que tú tenías que vivir, entonces se le trata como que verdaderamente su opinión no es importante en la sociedad. ¿Cómo lidian los jóvenes con esto y por qué el grado de estigma que tienen no es comparativo? Creo que Francisco les explicaba como muy probablemente la forma en la que los jóvenes lidian con esto es a través de otros mecanismos, como por ejemplo las redes sociales, como por ejemplo la movilización que tienen. Por ejemplo, si lo que les interesa es que los jóvenes tengan como muchas más ideas progresistas, es mucho más probable porque las personas que, como cada vez los jóvenes, por explicaciones que dio literalmente Diego en su discurso, las personas son como más progresistas conforme con el tiempo, por lo cual no es como que las personas no puedan tener ese tipo de ideas,
creo que es mucho más difícil entonces que las personas ancianas puedan tener ese tipo de plataformas. Francisco fue suficientemente claro con eso. Pero segundo, con el punto de las personas, eso es importante porque tú le haces una reparación a las personas, porque literalmente el beneficio porque literalmente ellos van a sufrir mucho más a largo plazo. Creo que si hablamos en términos de reparación y en términos de principios, creo que es poco razonable entonces hablar que tú puedes tener un beneficio potencial. Ya lo voy a explicar porque igual tú puedes tener ese beneficio. Pero segundo, creo que el grado de reparación verdaderamente se da cuando literalmente pasó algo, entonces yo te reparo por esa cosa que a ti te pasó. Creo que si literalmente nosotros podemos, creo que si literalmente podemos decir como los ancianos fueron jóvenes en algún momento, por lo cual todo lo que están pasando los jóvenes literalmente lo pasaron los ancianos, todos esos problemas, todas esas dificultades. Creo que entonces el grado de reparación que yo debo tener es precisamente con las personas ancianas por todo lo que han sufrido y no por lo que potencialmente podrían sufrir. Creo que entonces esos son los actores más importantes. Antes, por eso, ganamos ese punto. Alta de gobierno, rápido. Cuando alta oposición concede que muchos de los intereses de los jóvenes son interseccionales, esto prueba que las políticas públicas que pueden votar, por ejemplo, son liberales, también pueden ayudar a la gente de otras edades. La propia alta oposición da motivos para pensar que los jóvenes van a ser diversos y no hay sesgos. O sea, lo que sucede es que y eso te lo voy a explicar más adelante, muy probablemente como lo que se van a concentrar, eso ya lo decía Francisco, literalmente se ignora, como muy probablemente tú no solamente te vas a enfocar, como tú tienes muchísimas cosas que enfocarte, es poco probable que tú te enfoques en la persona más anciana, la persona más vulnerable, pero segundo, incluso si tú te enfocas, creo que no va a ser un enfoque verdaderamente que represente los ideales, porque creo que las personas que más conocen verdaderamente su situación son precisamente las personas ancianas que muy probablemente ahora se van a ver invisibilizadas, se van a ver increíblemente más reducidas porque uno tiene 3 votos y uno tiene como 1 voto, entonces la diferencia es supremamente grande. ¿Por qué le ganamos a alta de gobierno también con ese punto? Creo que la respuesta de alta de gobierno al punto de alta de oposición, ¿por qué le ganamos ese punto? Creo que la respuesta de alta oposición a este debate fue decir, no, porque lo que pasa es que muy probablemente la gente va a sufrir, muy probablemente como que la gente igual no siempre buena, y es muy importante tener una sociedad como igualitaria, pero creo que verdaderamente como las explicaciones de por qué eso es importante y las dificultades que hacen que entonces el principio de alta de gobierno no se cumpla se dan específicamente en el discurso de Francisco con nuestro caso. Pero segundo, ¿por qué ganamos también en términos prácticos? Creo que básicamente aquí hay que entender algo muy importante. Alta oposición decidió defender el status quo, no dio no dio como una contramedida, mucho menos, nada por el estilo. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las implicaciones de eso en el debate? Esto implica que lo que nosotros estamos defendiendo en este debate no es priorizar exclusivamente como los ancianos, como Tassi, como es el caso de alta como es el caso de gobierno, como que solamente priorizan uno por sobre otro, sino que literalmente tomamos en cuenta que todas las opiniones son importantes y le damos el mismo valor a todo tipo de voto. ¿Qué significa eso? Que lo que defendemos entonces es verdaderamente el status quo. Primero, dos cosas. Primero, ¿por qué existen mecanismos en el status quo para que muy probablemente como que muy probablemente las personas como que puedan tener, como se puedan cumplir todos los impactos, como que dice alta de gobierno. Es muy probable que eso pueda suceder, no solamente por los mecanismos de las redes sociales, de los medios que yo les explicaba, sino por explicaciones incluso que te dan la misma baja de gobierno. Si yo, por ejemplo, si yo literalmente soy como, de mí depende el sistema de pensiones, de mí depende altamente la economía, de mí dependen cosas fundamentales para la sociedad, es muy probable entonces que yo tenga mayores mecanismos de poder manifestarme, de poder, por ejemplo, revelarme y de poder decir, oye, me estoy yendo a la mierda, présteme atención. Creo que eso es suficiente. Pero segundo, creo que hay un beneficio exclusivo que tenemos en nuestro lado de la casa, de que precisamente en su lado de la casa muy probablemente las problemáticas de las personas ancianas, por explicaciones de que yo lo veo muy lejos, yo no lo tomo tan en cuenta, muy probablemente se ven invisibilizadas. Creo que en nuestro lado de la casa al menos le damos mucho más posibilidad a las personas ancianas de que puedan ser escuchadas. Creo que con eso es suficiente por todo ello, orgullosa de oponer. Muchas gracias por ese discurso. Muchas gracias por el debate. Voy a deliberar con el resto y volveremos acá con el feedback. Igual va a estar grabado, no sé cuándo se subirá porque aún faltan algunos debates, estamos demorando un poco.